Segundo bloque de nuestro programa y rápidamente pasamos a la nota que hacíamos mención. Guillermo Monzón, funcionario de la Municipalidad de Resistencia y precandidato a la presidencia del Consejo Municipal. Y les comentábamos, estamos aquí gracias a la gentileza de Guillermo Monzón, actual funcionario de la Municipalidad de Resistencia, secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente. Y bueno, seguramente más allá de la gestión que está realizando, toda la expectativa de la mira puesta en la postulación como precandidato a jefe del Consejo Municipal, ¿no? Sí, la verdad, bueno, hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, gracias desde ya. La verdad que sí, asumimos este compromiso de ser precandidato a presidente del Consejo Municipal dentro del espacio SER, en el cual lleva de precandidato a intendente a Elia Cuesta. En realidad es un desafío enorme porque lo que buscamos como equipo, porque obviamente soy parte de un gran equipo de trabajo que viene teniendo hace muchos años, venimos teniendo mucha experiencia y mucho trabajo en gestión y fuertemente vinculado con el sector social, con diferentes sectores sociales, con partidos políticos también, pero fundamentalmente muy vinculado con la realidad. En ese sentido, nos permitió llevar adelante la gestión hoy como secretario de Planificación del municipio en diferentes aspectos y ámbitos, en el cual la verdad que el municipio, como siempre me lo decían, es la trinchera, digamos, con el vecino y vecina. Y estando en la gestión me hizo tener muchísima experiencia, mucha experiencia, y creo que esa experiencia que hemos tomado desde el Ejecutivo también nos da cuenta de la importancia que tiene que ver en los municipios el ámbito legislativo. Claro. Porque se mueve todo por ordenanzas, por normativas, que son las que regulan los usos y hasta los comportamientos que debe tener una ciudad, los comportamientos individuales y los usos del espacio urbano Claro. de la ciudad de Resistencia. Y en esta gestión ejecutiva, en este tiempo al frente de la Secretaría, seguramente tienen visto en territorio, como se dice hoy, la problemática de la ciudad, que no debe ser la misma según los diferentes sectores, ¿no? Exactamente. Uno por ahí no lo vincula, pero en realidad gran parte de la problemática que tiene la ciudad de Resistencia es por su crecimiento urbano sin planificación. Pero uno dice, ¿qué tiene que ver el desarrollo urbano con el desarrollo cotidiano? Es que en realidad uno vive en una casa, pero uno vive en la casa, pero después de la mañana tiene que ir al trabajo, tiene que ir a la escuela, necesita para ir a ese lugar necesita una calle, un desagüe pluvial para los días de lluvia, necesita el alumbrado, necesita tener un espacio público, necesita tener ciertos equipamientos comunitarios como la escuela, los centros de salud, las iglesias, o sea, equipamientos que necesitamos en la vida cotidiana. Y eso la ciudad de Resistencia en los últimos 20 años, que prácticamente duplicó la superficie que venía teniendo hasta el año 2000, hizo que hoy muchos problemas tengamos esa cuestión de falta de infraestructura, porque si creció la ciudad no creció con infraestructura, agua, luz, cloaca, y eso se resiente en la vida cotidiana del vecino. La pandemia nos hizo un cric a muchísimas personas porque, por ejemplo, en los espacios públicos, cuando no teníamos restricciones de salir de nuestras casas, nos ponían 500 metros a 1000 metros a recorrer un espacio público. Gran parte de la zona sur de la ciudad de Resistencia, aunque hagan 1000 metros, no tenía un espacio público. No había espacios verdes. No había espacio verde, no había destinado espacio verde, o sea, no estaba ni el espacio vacío. En algunos casos estaba la plazoleta, como se dice, o la canchita del barrio, Sí. pero carecía de cualquier tipo de infraestructura. O tenía un solo uso, que era canchita de fútbol. Claro. Entonces, ahí uno se da cuenta de la importancia de la planificación. Y cuando uno planifica la ciudad tiene que pensar en el transporte, tiene que pensar en muchas otras cuestiones más que son en la vida cotidiana. Ahora, Monzón, el ciudadano de Resistencia, ¿no?, que es nuestra área de cobertura básica, viene escuchando desde hace mucho tiempo, varias gestiones, la planificación a futuro. Resistencia 2020, Resistencia 2030. ¿Se concreta después eso que en su momento se anunció? Bueno, ese es uno de los temas por qué estoy hoy propuesto como presidente, precandidato a presidente del Consejo Municipal. Como te decía bien, nosotros, o sea, el municipio de la ciudad se administran a través de ordenanzas y el poder legislativo municipal es fundamental. Regula hasta los usos y los comportamientos que debemos tener como ciudadanos que integramos la casa grande que es la ciudad. Entonces, es cierto que veníamos hablando hace mucho tiempo de la planificación, pero nunca se trabajó adecuadamente en ese sentido. ¿Pero por qué? Porque la planificación insume horas hombres,
obras mujer, de trabajo, de pensar, de planificar. Y el trabajo inicial de planificación no es tan vistoso desde el punto de vista político-electoral. Entonces, son cuestiones que por ahí se dejan de lado estas cuestiones. Por eso, el intendente Gustavo actual implementó, ni bien ingresamos a la gestión, empezamos a planificar la ciudad. Todos los planes de obras conocidos comúnmente en realidad son planes de desarrollo integral de la ciudad de Resistencia. Pongo un ejemplo para entender el concepto de la planificación. Por ejemplo, espacios verdes y corredores urbanos. Corredores urbanos son pavimentos. Nosotros tenemos un criterio diferente a cómo se venía planificando la ciudad en cuanto a la planificación de obra de los pavimentos. Los pavimentos se vienen haciendo por barrios. En un barrio capaz hacemos 15, 20 cuadras, todas las tramas de las calles. Pero si tenemos un 66% de la población de Resistencia que carece de pavimento, si vamos con esa metodología, la inversión pública, que es dinero con el aporte de todos, está siendo beneficiado sectorialmente por parte y no está beneficiando todo. Entonces nosotros diseñamos un plan de corredores urbanos que lo que busca es integrar, conectar las estructuras viales existentes pavimentadas entre diferentes barrios. Entonces ahí beneficiamos 15 o 20 cuadras, beneficiamos a mucha más familia y a muchos barrios, por lo menos reduciendo la distancia que tienen que recorrer hacia un pavimento. Ahora, ese concepto de planificación es la que tenemos que implementar, pero obviamente no es grato porque todos los vecinos te piden pavimento por su casa. A eso iba, ¿no? La planificación depende de lo que se le sugiere o bien se toman las demandas y necesidades de la gente. No, es que en realidad de las necesidades de la ciudad en general, porque el Estado tiene que mirarla, tiene que tratar de cumplir que todas las acciones que haga tengan un mayor alcance y beneficio posible. Si pavimentamos 20 cuadras en una calle, estamos beneficiando a 20 frentistas, 20 cuadras de frentistas. Pero en cambio, si uno planifica 20 cuadras conectando diferentes sectores de la ciudad, que no carecen de pavimento, que tienen que hacer 2 kilómetros, o sea, 15 a 20 cuadras de camino de tierra, creo que nosotros tenemos que empezar a pensar de ese punto de vista, de ser obra estructural. ¿Pero por qué solamente por el pavimento? Pues no es por el frentista, sino porque cuando se traza un pavimento en un lugar donde no tenemos calle pavimentada, estamos permitiendo que la iluminación sea de otra manera, estamos permitiendo que se puedan circular en días de lluvia, el transporte público, que la ambulancia cuando sea necesaria pueda circular también en cualquier horario y más los días de lluvia, que los vehículos de la seguridad policial también puedan circular, que uno pueda salir tranquilo para ir a trabajar. O sea, generamos mayor accesibilidad a la infraestructura urbana como corresponde, en un marco de necesidades de muchos barrios de la ciudad de Resistencia de pavimento. Entonces uno tiene que pensar un criterio urbanístico para pensar un desarrollo más equitativo e integral, porque estamos hablando de dinero, de fondos públicos, como lo estamos llevando adelante hoy, pero es un dinero de todos que tenemos que beneficiar a la mayor cantidad de gente. Ahora, en función de esa experiencia que ustedes están teniendo ejecutiva, ¿cuáles son los aspectos de la ciudad que necesitan más legislación o si existen están muy atrasados, hay que actualizarlas? ¿Hay una prioridad, digamos, un listado? Volviendo al tema del plan, falta una ordenanza que pongan a estas planificaciones con sustento técnico, científico que hemos llevado adelante y de reglamento territorial, que sean aprobados por ordenanza. Que ese sea el esquema de sostener un plan de inversión sistemática a pesar de las gestiones que vayan pasando. Que trascienda las gestiones. Que trascienda las gestiones. Que venga uno y pues, que siga continuando. Por eso este desafío que hemos implementado y también, pero ¿por qué? Tiene un motivo de pasar parte del equipo de gestión al legislativo, porque la idea es que sostener esa política, esa visión de que independientemente de que no se vea a veces la planificación o la forma de accionar con las obras que llevamos adelante, que se sostenga en el tiempo, porque es la forma que hay que trabajar. Es la forma, porque si no, no vamos a avanzar. Siempre estamos hablando de los días de lluvia, de los problemas de inundaciones, siempre estamos hablando de que el transporte público no funciona. A veces el sistema de transporte público, uno de los condicionamientos para tener un mejor transporte público es el tema de los caminos. O sea, en día de lluvia no pueden transitar. ¿Y cuál es el problema? No es el vehículo que no transita, el problema es los vecinos y vecinas que no pueden acceder al transporte público, o ir a trabajar, o cuando una ambulancia en emergencia, o por seguridad. Entonces, desde la legislación lo que pretendemos desde la presidencia del Consejo es que estas acciones, de esta visión de planificación sean plasmadas en la ordenanza.
Pero también una cosa que por ahí no le toca directamente al vecino. Ajá. Ya hemos trabajado en ordenanzas que regulan, por ejemplo, la construcción de la ciudad de Resistencia. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la construcción con los problemas diarios? Gran parte de la ciudad de Resistencia también por una deficiencia que había acá por diferentes motivos. Uno de los más estructurales tiene que ver con el sindicalismo, el sindicato cuando tenía una fuerte presencia y prácticamente cogobernaba con las gestiones municipales. La decisión que ha tomado Gustavo es enfrentar esa situación porque no correspondía que el sindicato tenga más poder, a veces hasta que el intendente, más poder que los funcionarios lo tenían. Esas cosas fuimos cambiando, pero ¿en qué repercutía eso? Que no se actualizaban las normativas pertinentes. Nosotros desde mi secretaría nos tocó, por ejemplo, trabajar en la ordenanza del Reglamento General de Construcción. El reglamento lo que establece es todos los procesos administrativos, técnicos y forma de presentar documentaciones técnicas de los planos para tener permiso de obra, como se dice comúnmente, y hasta la forma de construcción, que son para no generar riesgo al vecino, lindantes o al que pasa por la vereda, todo, o sea, para construir una ciudad totalmente sustentable y segura desde el punto de vista constructivo. ¿Eso está actualizado hoy? Lo logramos actualizar en fin del año pasado, en diciembre se aprobó la ordenanza, después de 40, casi 38 años. La firma que tenía oportunamente, siempre lo digo porque la verdad que uno ahí se da cuenta de los años que pasaron, firmó el intendente Dolindo Felipe Vittel. O sea, desde ahí no se había hecho una actualización. 87. Del 87, exactamente, ese fue el año. Del 87, con firma de Dolindo Felipe Vittel, salió el último reglamento. Entonces, ahí nos damos cuenta de que eso retrasaba el proceso de desarrollo equilibrado desde el punto de vista urbanístico. ¿Y en qué repercute eso? ¿En qué repercutió, mejor dicho? Gran parte de las inversiones, de lo excedente que producen las actividades productivas locales, ¿cómo? O sea, me refiero a todos los empresarios locales que tienen comercios de otro tipo que no sean construcción, quieren invertir sus ganancias, como sistema económico, o como hay de muchos excedentes económicos de la producción del campo, del interior, que querían venir a invertir a Resistencia, y por las cuestiones normativas totalmente vetustas, antiguas, que lo único que restringía la inversión para aquel que quería venir a hacer, terminaban en Corrientes, por eso Corrientes tiene mucho mayor edificio que nosotros, terminaban en Posadas, terminaron en Asunción del Paraguay y en gran parte de Brasil, en el sur de Brasil más que nada. Entonces, ¿eso qué perdió la sociedad? Perdimos invertir en la ciudad, perdimos todo ese dinero que genera mano de obra, genera mejores condiciones para los trabajadores de la construcción, dinamiza la economía en general. O sea, tuvimos un retraso económico, no es casual la situación de pobreza que vive la ciudad de Resistencia. Todo eso lo estamos cambiando. Ahora, ¿por qué no se hacía ese trabajo anteriormente? Porque es un trabajo silencioso que va a tener su impacto realmente en los próximos años, no va a tener impacto en nuestra gestión. Y la variable de gestión política, digamos, porque para la sanción de una ordenanza tiene que tener un acuerdo o mayoría en el Consejo. Muchas veces no se debe también a que no se ponen de acuerdo políticamente. Puede ser. Nuestra experiencia en estos 4 años, 3 años y medio de gestión, prácticamente, que estamos llevando adelante, hemos presentado muchísimos proyectos de ordenanza y no hemos tenido negativas. Hemos tenido la aprobación totalmente, el acompañamiento de los diferentes partidos. La diferencia está en tomar la decisión política de encarar estos proyectos de ordenanza, de esta temática, y también de la explicación correspondiente a los concejales de la cuestión. Por ahí tal vez había otra metodología que era imponer, acá fueron partícipes todos los procesos de los proyectos, se discutían y se aprobaban. Puede ser que en otros momentos tal vez no era una cuestión de consejo, era una cuestión de elaboración y generación de estos proyectos que obviamente que generan discusiones, rispideces, porque fue un trabajo hecho con los diferentes sectores, fue trabajado con todos los colegios vinculados a la construcción, fue trabajado también con desarrolladores inmobiliarios, con corredores inmobiliarios, o sea, fue trabajado con los diferentes sectores que están vinculados con la construcción y con el desarrollo urbano. Eso también exigiría una plena conjunción, coordinación del Ejecutivo Municipal con el Legislativo, ¿no? Totalmente. Porque muchas veces políticamente es más conveniente hacer esta obra que no está planificada que la otra que sí lo estuvo estudiada. Totalmente, siempre se trabaja de forma conjunta, en este caso nosotros trabajamos con los actores sociales o representativos o que vinculan a los proyectos de ordenanzas u obras y eran presentados en el Consejo y también se hacía un debate, pero era un proceso de ida y vuelta permanente.
Por eso digo que ahí uno se da cuenta de la importancia del Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia, donde a veces desde ahí surgen todas las cuestiones normativas que regulan al Ejecutivo, pero también regulan la sociedad y atiende a la sociedad para tratar de mejorar las condiciones de desarrollo de manera integral. En cuanto a la normativa en vigencia por el tema del tránsito, que es otro de los aspectos que por lo menos la gente dice es el más desordenado en cualquier gestión, ¿hay que actualizarla, hay que modificarla, hay que estudiarla? ¿Cómo lo ve? Bueno, hay un código nuevo de tránsito que se trabajó, se llevó adelante, está aprobado, lleva un proceso de aplicación. Eso tiene que ver con muchas otras cuestiones, desde el control del control municipal del área de inspecciones. También tiene que ver con un proceso, ahí llevamos la planificación, que también se trabajó en el mapa de uso de la ciudad. Tenemos actividades muy concentradas en el microcentro de la ciudad, o sea, todo el sector público, donde toda la gente va a trabajar, se encuentra en el centro de la ciudad, en su gran mayoría. Las escuelas primarias y secundarias de gran importancia también se encuentran en el centro. Todos los mayores sanatorios se encuentran en el centro. O sea, también el tránsito, aunque tengamos la mejor normativa, va a haber problemas porque se logró una concentración a través de los años sin pensar en la planificación y el desarrollo de la ciudad. Ahí volvemos al primer tema inicial, el desarrollo urbano. Esa es una de las consecuencias que tenemos del tránsito. O sea que de mañana hay un flujo enorme de muchísimas personas que se vienen al centro de la ciudad. Un ejemplo que está viviendo la zona norte. A las 8 de la mañana, entre las 7 y las 8 de la mañana, la circulación que tiene la autovía y la Sabín para ingresar a la ciudad de todos los barrios que se encuentran en la zona norte entre Ruta 11 y la autovía 16. O sea, son desarrollos que se fueron dando sin pensar la conectividad. O sea, no puede ser que tenemos casi 5.000 viviendas del lado norte, en la zona norte. Y tenemos 2 avenidas que vinculan partiendo Ahora, de la ciudad. Monzón, ¿cómo se puede ir adelante con esas construcciones o esas ampliaciones de barrios y demás si no hay planificación? ¿Cualquiera lo hace? ¿No hay control? Sí, bueno, hacia el Estado, la inversión en la construcción y hacia el Estado provincial, la aprobación de esos barrios lo hacía el municipio, pero sin pensar en estas cuestiones de equipamiento. Por ejemplo, toda la zona norte que hablé de 5.000 viviendas aproximadamente, no hay colegios secundarios. O sea que todos los chicos del colegio secundario tienen que venirse hacia el centro. Que es el embudo. Que es el embudo que se genera. Eso, desde la planificación, tenemos que empezar a habilitar el uso de la ciudad de manera equilibrada. O sea, tenemos que empezar a dotar a ciertos sectores de la ciudad que permitir el uso de escuelas secundarias, de sanatorios, de farmacias, de todo tipo de servicios que cualquier ser humano necesita. Esas situaciones se tienen que pensar de la planificación y eso es lo que nosotros iniciamos y lo estamos aplicando, pero obviamente que es un proceso de tiempo que lleva para aplicarlo y para verlo, ese es el resultado. En cuanto al tema, volviendo al tema del tránsito, ¿no? Muchas veces se escucha a políticos, generalmente de la oposición de turno, que dicen yo voy a sacar personal de las oficinas porque están cargados, hay demasiados, y los voy a llevar a la calle que hagan control. ¿Eso es posible hacerlo? ¿Hay alguna normativa al respecto? ¿Se necesita una nueva legislación? Para mover. Acá hay 10 empleados que están en una oficina, yo voy a sacar 8 y los voy a llevar a hacer... No, porque es un trámite administrativo de destinar la prestación laboral en otro lugar, o sea, no es ese el problema. Pero eso requiere un tratamiento legislativo municipal. No, es más ejecutivo, ¿No? más ejecutivo. Ahora, si nosotros restringimos, si hacemos el control de la ciudad, del microcentro donde se concentra la problemática del tránsito básicamente, hay un problema. No tenemos estacionamientos, capacidad para estacionamientos de vehículos. O sea, por ejemplo, en el microcentro tenemos muy pocos estacionamientos como actividad comercial. O sea, eso es otro de los problemas que tenemos en la ciudad, que tenemos que empezar a promover a partir de la aplicación del código de tránsito que fue aprobado, para que de esa manera también podamos facilitar la inversión privada para habilitar estacionamientos para que pueda albergar los vehículos, la cantidad de vehículos que vienen al microcentro. Es lo que es un proceso que lo vamos aplicando a través del Consejo Municipal y que es lo que pretendemos. Hay grandes desafíos, igual que el sistema de transporte público, igual que generar en la ciudad una alternativa de movilidad que son las ciclovías, que ya empezamos a implementar nosotros en el circuito aeróbico norte que se encuentra por la avenida Sarmiento. ¿Y qué resultados tuvieron? Y lo estamos aplicando, lo que pasa es que falta más infraestructura. Ahora estamos haciendo otro circuito aeróbico sur en la avenida Las Heras y Presentini,
que se incorporan las primeras ciclovías de la ciudad. O sea, ¿qué es ciclovías y bicisenda? La diferencia. La ciclovía es el espacio exclusivamente destinado y diseñado para la bici. Esas son las primeras ciclovías en la ciudad. Se encuentran en la avenida, en el parterre central de la avenida Piacentini y de la avenida Las Heras entre Castelli y Chaco, y Edison, perdón. Eso ¿qué nos va a permitir? Que empecemos a implementar una alternativa, porque el plan del microcentro continúa con más ciclovías en la trama urbana central. Que eso va a permitir a la gran cantidad de vecinos y vecinas que tenemos, y que hay una demanda, que quieren utilizar la bici como medio de movilidad porque por la cuestión de ecológica, económica, claro, ambiental, y también por una propuesta de sugerencia desde el municipio de generar esta alternativa que va a reducir mucho también los problemas obviamente ambientales, pero también de contaminación ambiental, pero fundamentalmente también de movilidad urbana, facilitando en dejar de usar el uso del vehículo para empezar a usar en la el cual la bici. ciudadanía también tiene responsabilidad, ¿no? O sea, de adoptar nuevas formas de uso. De uso. Pero aunque no creamos la bici, hay muchas personas que utilizan. No se animan a utilizar por riesgo de accidentes. Claro. Entonces por eso vemos por ahí muchos ciclistas que van a otras fueras de la ciudad a poder andar en bici. Porque dentro de la ciudad no tiene un espacio seguro que los habilite como tal. En cuanto al tema de los cortes de calle, piquetes, ¿es de competencia municipal o no? No es de competencia municipal, sino que en realidad es de competencia municipal, porque obviamente no se puede cortarle tránsito a todos los vecinos y vecinados de cualquier ciudad. Ajá. Por lo tanto, ya hemos mantenido una decisión política del intendente actual y la vamos a seguir manteniendo del Consejo Municipal, donde no podemos permitir el corte permanente, donde hay cualquier excusa se opta la opción de cortar la calle. Y por eso hacen las denuncias. Las denuncias justamente pertinentes. Y vamos a seguir sosteniéndonos en esa política porque no corresponde de esa manera. Perjudica muchísimo a los vecinos y vecinas del microcentro, a cualquiera que viene de los barrios y tiene que hacer alguna actividad comercial, bancaria o de trámite alguno personal, genera un conflicto. La actividad comercial se siente resentida, teniendo en cuenta que la actividad comercial en la ciudad de Resistencia es uno de los motores de la economía, claro, y que genera mucho empleo. Pero a lo que iba es, ¿no se puede legislar desde la municipalidad la forma de protesta o cuáles están permitidas o no? Se puede legislar. El tema es que ante el incumplimiento, o sea, tiene que actuar la justicia provincial. No hay otra forma. O sea, por eso las denuncias que estamos haciendo. Uno puede sugerir u ordenar, por sobre ordenanzas, cómo tienen que ser las protestas sociales. Pero entendemos que si hay incumplimiento ya tiene que actuar la justicia provincial. Por eso nuestras denuncias pertinentes en ese ámbito. Y en esta propuesta que ustedes llevan a la ciudadanía es una fórmula encabezada por Elicuesta, ¿no? ¿Cómo están trabajando para comenzar la campaña? Porque dentro de poco se harán las PASO y seguramente se largarán fuertemente, ¿no? Bueno, sí, primero que obviamente estamos trabajando fuertemente dentro del espacio SER, del Frente SER. Hay 14 listas concejales que acompañamos a Elia Cuesta como presidente, como intendente de la ciudad de Resistencia, en el cual venimos trabajando fuertemente, donde los ejes y las propuestas hacia los vecinos y vecinas tienen que ver con todo esto que te venía comentando, pero también un tema que no charlamos, que tiene que ver con un eje de cercanía que vamos a plantear, que ya lo venimos llevando adelante. Perdón, leí algo, ¿centrarán las propuestas hacia lo específico, hacia las personas? Esa es la idea que tienen, ¿no? Exactamente, un eje de cercanía. Entendemos que, y estamos convencidos porque en todo el mundo funciona así, el Estado municipal debe ocuparse del desarrollo integral de la ciudad. Ese desarrollo integral incluye al ser humano. Por eso nosotros hemos llevado ya en esta gestión adelante un fuerte trabajo en lo que tenga que ver con el deporte infantil, la Copa Futuro. Lo hemos institucionalizado, digamos, y lo queremos seguir fortaleciendo y sosteniéndolo en el tiempo como política pública municipal, donde es importante que el niño tenga una actividad deportiva fundamental, con unos lemas que hemos dicho: salir a la calle, entrar a la cancha, que es fundamental eso. Hemos activado muchísimos espectáculos o la cultura popular con diferentes tipos de eventos, siendo acompañado por artistas locales de todo índole, desde payasos hasta músicos. También hemos promovido algunos grupos nacionales, ¿de qué servía? Promover e incentivar a la gente a poder acercarse. Saliendo de pandemia, tenemos que tener en cuenta eso, porque estas políticas se empezaron a implementar saliendo de pandemia, donde eso ¿qué promovía? Promovía el desarrollo económico desde el punto de vista turístico, porque con
permitía que muchísimas personas de la región puedan venir a la Ciudad Resistencia, promover el desarrollo de los emprendedores y emprendedoras locales. Muchos de ellos que empezaron con un puesto de una mesita terminaron ya formalizados en un food truck y formalizando su actividad comercial. Realmente el movimiento económico que generan estos espectáculos que hacen, ¿vale la pena la inversión que tienen que realizarse para efectuarlos? Como toda inversión, mientras que haga el Estado con un objetivo, vale la pena. Ajá. Pongo un ejemplo de obra para entender. El pavimento de la avenida Islas Malvinas. Son 800 metros desde Ruta 11 hacia el aeropuerto, Barrio Raota, el Barrio UNICEF, todo ese sector. El 70% de la inversión es en desagüe, algo que no se ve. Y no, por lo tanto no tiene supuestamente rédito político. Rédito político. Y se usa cada vez que llueve. Ajá. Tuvimos una seca de 2 años y después dentro del año que viene hay una seca de 2 años, Claro. Ese conducto no va a cumplir función. Por lo tanto, toda inversión que haga el Estado con un objetivo vale la pena. En este caso, la inversión es para instalar a la Ciudad Resistencia como un nodo de alternativa o un centro cultural, turístico y para que la gente conozca. Porque tuvieron muchos palos, ¿no? De que Resistencia es una fiesta cuando estamos en una crisis. Ese es uno de los argumentos que se escucharon y Sí, fuertemente, se escucharon ¿no? fuertemente y bueno, tenemos que entender que partimos después de 1 año y medio, casi 2 de pandemia, no teníamos restringido las actividades sociales. Entonces el intendente tomó la decisión de empezar a implementar estos eventos para la salida recreativa y de que todos tengamos las posibilidades de poder ver estos espectáculos de nivel nacional, pero también a su vez eso estaba complementado con artistas locales, como también con el desarrollo económico local, con la generación de actividades económicas en hoteles, en la gastronomía, como también todos los emprendedores, porque todo siempre fue apoyado por emprendedores y emprendedoras locales que están registrados en el municipio, que se les permitía participar, se les daba el espacio para que puedan vender todos sus productos. Y en las últimas horas también se anunciaron actividades deportivas en el autódromo, ¿no? Son 3 categorías nacionales, creo. Sí, exactamente. Se firmó un convenio para que las competencias del TC y otras competencias nacionales puedan venir a la Ciudad Resistencia con ya el autódromo totalmente renovado, que se está en obra en este momento, y que eso también tiene un fundamento y un motivo del porqué, porque estamos promoviendo que la Ciudad Resistencia sea un nodo de eventos masivos, de todo tipo, ya sea deportivos, como generar automovilismo, como también de eventos de recitales, y también empezar a potenciar los deportivos. Pero que sea alternativa a eso, y eso genera y dinamiza la economía local. Queremos y pretendemos de esa manera. ¿Cómo se logra eso? Haciendo inversiones estratégicas de obras, como el autódromo que pasó a manos del municipio, ya eso es propiedad del municipio a partir de una ley del año pasado que se pasó de provincia a la ciudad del municipio de Resistencia, y eso nos permite de manera estratégica empezar a cimentar las bases de un desarrollo de la ciudad de Resistencia. Por eso decía que la planificación para ahí cuesta, pero es necesario empezar a hacerla de un día para otro, y por eso es necesario que ahora, de partir de la parte ejecutiva, del lado legislativo, para poder sostener esta política pública. Le agradecemos mucho, Monzón, la gentileza de atendernos, de dirigirse a nuestra audiencia, que es la de Resistencia básicamente, con motivo obviamente de las PASO primero y de las generales después, en la que competirán, en la que seguramente tienen muchas expectativas y esperanzas de apoyo, ¿no? Sí, exactamente, muchas expectativas y se hizo un gran trabajo en la gestión. Vamos a sostener y vamos a volcar la vinculación con todos los sectores que trabajamos en instituciones de Resistencia para que acompañen esta idea, para sostenerla. Sabemos que son cosas que por ahí no estamos acostumbrados a hacerla, pero creo que son necesarias para sostener el desarrollo totalmente integral de la ciudad de Resistencia, para que el beneficio de todos los vecinos y vecinas. Muchas gracias. Gracias. Y eso fue todo. Muchas gracias por la atención. Estamos aquí en Somos Chaco los miércoles a las 22, la repetición de los domingos a las 15:30 para toda el área metropolitana y para la ciudad de Villa Ángela. Hasta la semana que viene.